Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comenzar con un curso nuevo que es Ciencias Naturales. Se trata más que nada del método científico. Entonces, hoy vamos a estar viendo cómo es que el método científico, cuáles son los pasos del método científico, cómo es que el método científico lo podemos traer a nuestra vida diaria y cómo lo podemos aplicar. Lo primero que tenemos que saber es qué es el método científico y cómo lo vamos a aplicar. Entonces, ahora va a aparecer en su pantalla una breve definición de lo que es el método científico. Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo vamos a utilizar en todo lo que hagamos. Nosotros cada día, en cada momento y en todo lo que hacemos, utilizamos la ciencia. Entonces, el método científico lo podemos aplicar a todo lo que nosotros utilicemos. Por ejemplo, ¿por qué nos falló el foco de nuestro cuarto? O cómo es que nosotros vamos a realizar el huevo del desayuno. En este caso vamos a ver un breve ejemplo que me pasó a mí ayer. Ayer iba manejando yo hacia una entrevista que yo tenía. Cuando llegué, todo bien, me bajé del carro, pues fui a mi entrevista, todo salió bien. De regreso, yo tenía que obviamente regresar a mi hogar. Y cuando salí, intenté encender el carro y para mi sorpresa no encendía. Yo me puse a pensar un montón de cosas de por qué no podía encender mi carro. Entonces, lo primero que pensé fue, tal vez sea la batería, porque como estos días ha estado lloviendo mucho, entonces yo dije, tal vez, bueno, se me arruinó o algo así. Entonces, tuve que llamar al mecánico, entre los dos vimos y nos dimos cuenta que sí era la batería, tuvimos que comprar una batería nueva y todo esto. Entonces nosotros como que al final logramos encender el carro y me logré llegar a mi hogar. Esto yo lo puedo aplicar en mi día a día, el método científico. En este caso lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Lo que vamos a ver ahora es el primer paso del método científico, que es la observación. Ustedes van a ver en su pantalla lo que es la definición de observación. La observación consiste en la identificación, estudio de un fenómeno que se produce bajo condiciones naturales. ¿Qué fue lo primero que yo vi? Que mi auto no arrancaba. Por más que yo le diera al switch, no arrancó. Entonces, entre los pasos del método científico, lo primero que yo realicé fue la observación. ¿Por qué no arrancaba mi carro? Entonces, lo siguiente que vamos a ver va a ser el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Lo van a ver ahora en su pantalla. Con base en las observaciones y recolección de datos, se plantea una pregunta clara y precisa que expone el problema que se va a investigar. O sea que cuando yo vi que mi carro no encendía, me pregunté por qué es que no enciende mi carro. Y entre todo lo que se me ocurrió en mi cabeza, yo lo único que quería saber era por qué no encendía. Esto me llevó a realizar una hipótesis. La hipótesis entonces va a ser una posible respuesta o una respuesta tentativa a las preguntas del problema. Es decir, son suposiciones fundamentadas que se hacen para explicar lo que se cuestiona. Entonces yo pensé un montón de hipótesis. ¿Por qué era que no encendía mi carro? En este caso yo pensé, puede ser la batería, puede ser que haya un cable mal conectado, o puede ser que, yo qué sé, que le hayan entrado a las candelas, no sé. Entonces yo necesitaba que alguien me dijera qué era lo que le sucedía a mi carro. Bueno, el siguiente paso del método científico es la experimentación. Yo tenía que experimentar cómo era o qué podía hacer yo. Para la experimentación entonces podemos ver que consiste en realizar un experimento reproducido. Generalmente lo hacemos en un laboratorio. En este caso lo vamos a hacer en nuestra vida diaria, que nos ayude a comprobar si las hipótesis son correctas o si hay que reformularlas. Bueno, la experimentación que estamos viendo ahora, o que yo realicé, fue
llamar al mecánico y que me ayudara a hacer este experimento o que me ayudara a responder el porqué de mi hipótesis. Entonces, empezamos a probar, a ver qué era lo que estaba fallando y al final determinamos qué era lo que estaba fallando. Y esto me lleva a mí, entonces, a mi respuesta, a mis resultados. Los resultados, entonces, son los que se obtuvieron durante la parte de la experimentación. Se deben de recolectar en tablas, gráficas u otro tipo de organizadores gráficos para ser analizados con facilidad y que permitan visualizar las relaciones entre los datos para confirmar o rechazar las hipótesis propuestas. Dentro de mi hipótesis yo pensé que podía ser la batería. Y en efecto, cuando yo hice mi experimentación me di cuenta que sí era la batería. Entonces, mis resultados fueron acertados. Por lo tanto, al yo haber utilizado todos estos pasos del método científico y haber llegado al resultado, quiere decir que todos los pasos yo los hice correctamente para llegar a un fin. Después de los resultados, dentro de nuestros pasos del método científico, yo voy a obtener algo que se llama teoría o ley. La teoría o ley van a ser aquellas que explican los fenómenos del objeto considerado en la experimentación. Obviamente, para yo saber qué es la ley, yo tengo que saber específicamente cuáles son los pasos que yo tengo que utilizar para comprobar si es una ley o si es una teoría. La ley va a ser algo que ya está comprobado, que ya está formulado y que en efecto siempre que yo vaya a experimentar o utilizar esa ley me va a dar el mismo resultado. La teoría es aquella en la que yo, si hago el experimento o obtengo los resultados, puede haber ciertas variaciones. ¿Por qué? Porque en la teoría no hay nada, no hay una base concreta en la cual yo voy a obtener el mismo resultado. Por ejemplo, las teorías de la vida. La teoría de la vida existen varias y yo puedo elegir la que yo crea que es la mejor, pero eso no quiere decir que sea la correcta. Por eso no hay una ley de la vida, sino que es la teoría de la vida. La ley es algo comprobado, como por ejemplo las leyes de Newton, y la teoría es algo que todavía no ha sido 100% probado, como por ejemplo la teoría del origen de la vida. Ahora vamos a pasar a una parte experimental en la cual vamos a ver cómo es que nosotros podemos aplicar en un experimento casero o en algo que vamos a hacer en casa, cuáles son los pasos que yo debo de seguir para realizar el método científico. Y los pasos del método científico, como les dije antes, los vamos a utilizar en todo. En lo que nosotros hagamos, vamos a utilizar los pasos del método científico. Este caso no va a ser la excepción, entonces lo primero que vamos a realizar es ver la siguiente imagen. Bueno, ahora como ustedes pueden ver en su pantalla, están observando lo que es una imagen de un hombre en un lugar. ¿Qué lugar será este? Es un lugar conocido como el Mar Muerto. ¿Qué pueden ustedes analizar de esto? Es una persona que está flotando. Lo primero que yo quiero investigar es por qué es que esta persona está flotando sin hacer ningún movimiento o por qué esta persona no flota aunque no sepa nadar. Mi hipótesis puede ser porque lleva un flotador debajo de él o porque es una persona muy grande o simplemente, o mejor dicho, porque el Mar Muerto tiene propiedades altas en sal. Una de sus propiedades es de que tiene demasiada sal. Entonces esto hace que esta persona flote sin hacer ningún solo movimiento. Ahora, acá ustedes pueden observar que yo tengo primero sal, 2 huevos y 2 recipientes con agua. La sal que yo tengo acá es 1 libra, voy a utilizar solo la mitad. 2 huevos porque tengo 2 recipientes y en estos recipientes yo voy a colocarlos. Vamos a hacer el procedimiento uno por uno. Lo primero que vamos a hacer es añadir a nuestro recipiente sal. ¿Cuánta cantidad? La cantidad suficiente para que yo pueda ver
que mi recipiente con agua está saturado de sal. ¿Qué quiere decir que está saturado de sal? Que tiene tanta sal que es imposible que pueda mezclarse, tal como sucede en el Mar Muerto. ¿Por qué? Porque el Mar Muerto, mientras va pasando el tiempo o van pasando los años, se va haciendo más concentrado. ¿Por qué? Porque se va reduciendo cada vez más el mar. Entonces, esta reducción hace que las concentraciones de sal y todos los demás elementos que tiene dentro no se consuman, sino que simplemente se quedan ahí y se va concentrando cada vez más y más. Es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro recipiente 1. Este recipiente entonces lo estamos saturando de sal hasta que llega al punto en el que la sal ya no se disuelve. Vamos a parar acá. Ahora, tenemos un recipiente saturado con sal y el otro sin saturación, o sea, solo agua. Vamos a pensar que nosotros estamos en el Mar Muerto acá y acá vamos a pensar que nosotros estamos en el lago. En el lago que está aquí en San Pedro de la Laguna o que está aquí en la cuenca del lago Atitlán. Pero este es la representación del Mar Muerto. Ahora tenemos 2 huevos. Vamos a pensar que uno de estos huevos somos nosotros. Vamos a ir al Mar Muerto y nos vamos a sumergir. ¿Qué sucedió acá? Como ustedes pueden ver, el huevo está flotando. ¿Por qué flota este huevo? Este huevo está flotando por el exceso de cantidad de sal que tiene mi recipiente número 1. Este paso es el paso de experimentación. Si yo ya sé que en mi observación yo pude ver que la imagen que tenía yo era un hombre que estaba recostado en el Mar Muerto y estaba flotando. Ahora puedo verlo acá en mi experimento, que la saturación de sal es lo que hace que este huevo esté flotando. Ahora, voy a sumergirme yo, la representación del lago de Atitlán, y puedo ver yo que el huevo se va al fondo del recipiente. ¿Por qué sucede esto? Porque la concentración de sal de este recipiente es casi nula. Por lo tanto, el huevo se va al fondo del recipiente. O sea que si yo me voy al lago y me tiro, lo más probable es que si no sé nadar, me voy a hundir y me voy a ahogar. Y no queremos eso. Entonces, si no saben nadar, mejor no se metan o usen sus salvavidas. En este caso, entonces, tenemos acá el huevo con sal y acá el huevo con agua sin sal. Entonces, estos 2 recipientes causan una gran diferencia. Mis resultados son que debido a una ley que se conoce como la ley de la flotación, este huevo puede flotar y este que no cumple con la ley de la flotación se va al fondo del recipiente. Este experimento es el que me va a representar a mí lo mejor que yo puedo entender en el proceso de experimentación o el proceso que lleva el método científico. ¿Por qué? Primero observamos. ¿Qué observamos? La imagen en la cual un hombre estaba sumergido en el Mar Muerto. El segundo paso fue el planteamiento del problema. ¿Por qué es que esta persona no se está hundiendo? El tercer paso fue mi hipótesis, en la que yo pude plantear que seguramente él estaba utilizando un flotador o cualquier otra cosa y yo puedo plantear lo que yo quiera. De ahí nos fuimos al paso de la experimentación, en donde comprobamos por qué es que esta persona flota o no. En el tercer paso obtuvimos nuestros resultados. Como ustedes pueden ver acá, estamos obteniendo los resultados que nosotros pensábamos. Por último, yo puedo aplicarle mi teoría o ley, que como vimos, aquí se aplica la ley de la flotación y acá no. Ahora, el siguiente reto que yo les dejo es que ustedes puedan realizar este mismo procedimiento, uno con saturación de sal y el otro sin saturación de sal, pero que utilicen diferentes herramientas. Por ejemplo, en el que tiene sal, ustedes pueden agregar una manzana y una canica o una piedra. Y en este otro recipiente van a hacer lo mismo.
Ustedes van a ver ahí cuáles son las variaciones que pueden obtener, cuáles son los resultados y a ustedes les queda como tarea analizar por qué es que ocurren estos resultados en estos recipientes. Pueden hacer también el experimento del huevo y es un experimento muy fácil y muy sencillo de hacer. Les dejo acá este reto para que ustedes no se queden solo con el conocimiento que han obtenido. Lo siguiente es que ustedes no tengan miedo al realizar un experimento. Háganlo, analicen, descubran, pueden agregar todos los instrumentos que ustedes quieran. La cosa es de que ustedes puedan comprobar por qué es que sí flotan algunos y por qué otros no. Los espero en la próxima clase del curso de Ciencias Naturales.